Está con nosotros la doctora Isabel Soto, es abogada con especialización en Derecho Parlamentario y Gestión Pública y además también acá, amiga de la casa en Radio Betel 100.1 FM. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días todavía. Hola Pancho, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, para agregar, miembro de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM. Excelente. Que se constituyó en el año 2016, cuando explotó en el Perú el tema de la ideología de género en el currículo escolar. Terrible lo que sucedió y efectivamente yo saludo el trabajo que hacen ustedes en favor de la vida y en favor de la familia. Ahora, como mencionábamos en la pausa o mientras conversábamos viendo simultáneamente el video, la nota que acabamos de observar, tú estuviste el sábado. Quiero que cuéntanos un poco cómo se vivió, porque estuvimos tú y yo acá el sábado primero, temprano, y pudimos ver algunas imágenes de los chicos que estaban allá, Fabricio Cajadillo, Juan Diego Berna, estaban por allá, y se veía un clima bastante cálido, bastante familiar. Yo veía en las imágenes a padres, a niños, abuelitos con las nietas. Sí. Una imagen bien bonita en realidad, aparte que había sol, entonces parecía un buen ambiente. Creo que es una característica de las marchas ciudadanas por la vida y la familia que siempre se han llevado a cabo de manera pacífica, hay alegría, es como un entusiasmo que nos motiva a luchar por nuestra patria, por nuestros valores. Y efectivamente, como tú dices, inició más o menos a la 1 de la tarde o antes, y no solamente en Lima, sino que también hay que resaltar, por ejemplo, la participación de Arequipa, donde también fue multitudinaria la marcha, a partir de la 1 de la tarde, pero al promediar las 3, ya salieron de la Plaza San Martín muchos con destino hacia el Congreso de la República, al frontis, con arengas como Congreso, escucha, la familia se respeta. Así que sí, yo vi que había una multitudinaria marcha y que, por cierto, ha habido eco en algunos periódicos, algunos medios de televisión también. Así que me da gusto, de repente no a la altura de lo que quisiéramos, pero sí se ha dado a conocer, por ejemplo, en Canal N, lo que ha sido la marcha. Así que me parece muy interesante que cada vez más nos vayamos haciendo sentir. Sí, es importante. Efraín mencionaba que no vio mucha cobertura, pero es importante mencionar que sí hubo alguna cobertura, solamente que tal vez no de la manera exhaustiva como si hubiera sido una marcha a favor de la unión civil. Exacto. Si hubiera sido una marcha a favor de la unión civil, pucha, que ya habría una miniserie en producción llevándose a cabo, ¿no? Es otra la cobertura. Habría una obra teatral en el Ministerio de Cultura. Exactamente, en lo comparte de los peruanos. Sí, la verdad, porque la mayoría de la prensa creemos que está a favor de la agenda progresista, o al menos, como dice el dicho, el que calla otorga, y si no levantas tu voz en la prensa, digamos, tradicional, significa que estás avalando, estás de acuerdo, ¿no? Ahora, sobre lo que puede suceder más adelante, Martín Hidalgo, el periodista del Comercio, hizo un sondeo preliminar de cómo podrían llevarse a cabo los votos en el Parlamento cuando este proyecto de ley sea debatido y luego votado en el Pleno, y es un rotundo no, ¿no? O sea, digamos que él ha separado los integrantes, luego a favor y luego ha juntado los que están en contra o en abstención, y en contra o en abstención llegan a 84 votos, mientras que a favor apenas 46, lo que significa esta ley no va a pasar. ¿Te sorprende? Amén, realmente quisiera que no pase, es lo que hemos estado esperando todos y el motivo por el cual se realizó la marcha. Y efectivamente hemos visto el miércoles 20 de noviembre cómo es que en la Comisión de Justicia habían opiniones divididas entre congresistas de las mismas bancadas. Por ejemplo, estaba el caso del congresista de Fuerza Popular, la congresista Marta Moyano, que además es una de las coautoras y que retiró su proyecto para que el proyecto de Alejandro Cabero pase por un tubo. Y luego vemos la opinión, por ejemplo, de Tania Ramírez, de la misma bancada de Fuerza Popular, cómo ella defendió la postura a favor de la vida y la familia. Entonces creo que así como esto se ha dado en otros partidos, en otras bancadas también, en donde los líderes han dejado, digamos, a conciencia el voto de los congresistas, cuando no debería ser así, y esto también es para llamar la atención. Yo creo que el líder de un partido político debería convocar a los congresistas a que se adhieran a su ideario político. Exacto, ¿no? En este caso no está ocurriendo eso,
pero como todas las cosas obran para bien, a los que aman a Dios, creo que Dios lo está permitiendo también para bloquear, aún dentro de las propias bancadas, este desastroso proyecto de ley. De acuerdo contigo, ¿no? Porque acá no estamos hablando de un proyecto de ley, digamos, que analiza un aspecto cuantitativo de cuál debería ser el porcentaje o cuál debería ser una suma y donde dos personas podrían tener diferencias de apreciación. Acá estamos hablando de algo determinante para la moral de cada individuo y subsecuentemente de cada partido político. Es muy curioso que haya partidos, haya líderes que no salgan a buscar en coalición que se vote ya sea de una manera u otra, ¿no? Porque eso dice mucho acerca de los partidos políticos. Estoy viendo acá, por ejemplo, que Renovación Popular, en ese sondeo preliminar, todos votarían en contra o en abstención, como era de esperarse en un partido conservador como Renovación Popular. Fuerza Popular sí tiene una diferencia, a favor solamente 8, mientras que en contra o en abstención serían 13. Eso de ahí, el hecho de que se vote de manera disímil en un aspecto tan determinante como la unión civil, deja un poco que desear por parte de este partido político y por parte de su lideresa, quien además ha mantenido en silencio, ¿no? Así es, ella anteriormente, en otras campañas electorales anteriores, se había mostrado a favor de la vida, en contra del aborto y también a favor de la familia, es decir, contra la unión civil, pero no hemos visto ningún pronunciamiento de ella ahora y recalco, es un llamado de atención lo que quisiéramos hacer como sociedad civil, de que los líderes de los partidos políticos deberían tener, digamos, un ideario e imponer una disciplina partidaria dentro de los grupos parlamentarios. Yo sé que la Constitución dice que ningún congresista está sujeto a mandato imperativo, o sea, ellos no obedecen órdenes superiores, ellos nos representan a todos, pero considero que se fortalecería mucho más la democracia si es que los partidos contaran con un ideario político al cual adherirse, porque además así también contribuyes a que la población la tenga clara al momento de votar. Sí. Digamos, nosotros podríamos decir qué partidos son pro vida, pro familia para votar por ellos y a cuáles, salud, gracias, y a cuáles retirarles más bien nuestra confianza y nuestro voto. La responsabilidad de los electores de poder estudiar o aprender a los candidatos, ¿no? Porque recordemos, la democracia representativa que tenemos acá en el Perú, el derecho al sufragio no es simplemente la única característica de la democracia, no es simplemente que los ciudadanos debemos votar cada 5 años o cada 4 años en el caso municipal, sino que hay una responsabilidad para poder aprender, para poder informarse acerca de quiénes son los partidos políticos y los representantes de dichos partidos políticos. Ahora, en la línea de lo que decías tú, justamente recordaba que yo ya había leído algo acerca de Fuerza Popular y su presunta defensa a la familia. Si entramos a la página web, vemos el decálogo de Fuerza Popular. En el primer punto dice: protegemos decididamente el derecho a la vida desde su concepción, y luego dice: defendemos el interés superior de los niños y los adolescentes, así como a la familia, que es la célula fundamental de la sociedad. Un poco contradictorio que digan defender a la familia, pero que luego no tengan reparos en tergiversar lo que significa una familia. Así es, correctamente. Allí vemos cómo es que ellos mismos se hacen un harakiri y están contraviniendo su propio ideario político. Eso no debería suceder, porque eso es como engañar también a la sociedad, porque hay muchas personas que votaron por Fuerza Popular creyendo que realmente era un partido pro vida, pro familia. Creo que al haber pasado a la segunda vuelta en las últimas elecciones, ha habido muchos cristianos, católicos, gente conservadora o liberal, que digamos ha votado por estos principios, y ahora estamos viendo qué pasó aquí. Están cambiando de camiseta. Están cambiando de camiseta. Vamos a ver a quién, a la aliada de Keike en las próximas elecciones, o qué cosa, va a perder votos, yo creo. Terrible, vamos a ver a los congresistas en las próximas elecciones, no puede ser posible. Creo que hay que estar advertidos para este 2026. Definitivamente, ¿no? Lo que también sucedió en las redes sociales, que fue tendencia, fue un debate, una confrontación entre los Alejandros, Alejandro Muñante y Alejandro Cabero. Vamos a repasar este hilo que fue una conversación o al menos una confrontación. Dice: no hay nada más libertario, dice Alejandro Muñante, que un conservador ejerciendo su libertad de expresión contra una ley que considera nociva contra la familia. Y no hay nada más totalitario que un liberal apoyando la agenda woke que solo busca imponerse con la fuerza coercitiva del Estado. Ante lo que Alejandro Cabero le responde: yo soy un liberal de derecha a cabalidad. No ando con la doble moral de defender la libertad económica, pero no el libre proyecto de vida.
dice Alejandro Cabero, de las personas. La libertad es una sola y no se defiende a medias. Creo en la igualdad ante la ley y no en privilegios y menos en políticas identitarias. Pero no soy conservador y no mezclo mi religión con el Estado. No hay nada más totalitario que meterse a impedir el libre proyecto de vida de los demás solo porque puede no gustarme. Alejandro Cabero dice también, ¿de cuándo acá dejar en libertad a que los demás vivan su propio proyecto de vida es totalitario? Si no te gusta lo que otros hacen, ni afectar a nadie, simplemente no lo hagas y listo. Eso es libertad. Alejandro Muñante responde, partes desde una falacia. En el Perú no hay ningún impedimento para que las personas realicen su proyecto de vida y tampoco se persigue a alguien por tener una determinada orientación sexual. Lo que sí existe en el Perú es un orden constitucional que debe ser respetado, guste o no. ¿Cuáles son los comentarios de la doctora Isabel Soto respecto de esta confrontación entre los Alejandros Cabero y Muñante? Primero, que nuestra constitución política habla del derecho al libre desarrollo. Es decir, que el congresista Alejandro Muñante está diciendo algo que es totalmente cierto. Nadie prohíbe a las personas poder hacer su proyecto de vida como mejor les parezca. Pero aquí sí efectivamente hay una falacia. Y voy a explicarla con un ejemplo gráfico. Cómo la agenda progresista sí puede vulnerar los derechos ya reconocidos. Ejemplo, nosotros tenemos el derecho constitucional a la libre opinión. Se está presentando en estos momentos en la agenda de la Comisión de Justicia, sí, cuya citación ha sido postergada, pero ya está en la agenda de la Comisión de Justicia, un proyecto de ley, ahora es un dictamen, que van a debatir los congresistas, acerca del delito de opinión, los crímenes de odio. Crímenes de odio. Este proyecto de ley es de Susel Paredes, para aquellos que no saben, la congresista, progresista de izquierda woke, quien, como bien dice Isabel Soto, está proponiendo que se criminalice o se adhiera al Código Penal el agravante de crimen de odio. Suena bonito en realidad, no suena bonito, hay que evitar el odio, pero ¿qué cosa es lo que está detrás de eso? Y para terminar de graficar lo que te decía, ese derecho constitucional reconocido, que es mi libertad de opinión, va a ser conculcado si es que se aprueba ese proyecto de ley de crímenes de odio. ¿Por qué? Porque luego van a decirme, bueno, has cometido discriminación, has dicho un discurso de odio y mi libertad de opinión va a quedar restringida. Si yo me opongo a la ideología de género, entonces pueden decir, estás contraviniendo la política nacional de igualdad de género del Estado. Exacto. Es por eso que sí es cierto cuando el congresista Muñante dice, necesitas instrumentalizar el aparato estatal para llevar a cabo tu agenda. Sí. Pero al instrumentalizar al Estado y llevar a cabo esta agenda, estás contraviniendo derechos constitucionales ya reconocidos que además forman parte de lo que hemos firmado en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no es cierto lo que el congresista Alejandro Cabero dice, ¿en qué te afecta? No, sí nos afecta y nos afecta tangiblemente. De acuerdo, ¿no? Además que, como ya se ha visto, él mismo lo ha confesado, otros partidarios de este proyecto de ley lo han confesado también, que este es solo el comienzo. Unión civil ahora, matrimonio igualitario mañana y la semana que viene adopción de hijos por parte de padres, entre comillas, del mismo sexo. ¿Queremos eso los peruanos? ¿Queremos que la familia se tergiverse a un punto donde hombre, mujer e hijos ya no sea lo que caracteriza a una familia? ¿Crees tú que los peruanos quieren eso? No, yo creo que la mayoría de peruanos no queremos eso y creo que se ha visto reflejado en la marcha, la posición que tenemos la mayoría de peruanos y además que ya en otros periodos parlamentarios se ha intentado y no ha tenido éxito. Mal que bien el Congreso nos representa y yo creo que en este pleno del Congreso, cuando se vaya a debatir este dictamen de unión civil, va a caer. Ojalá sea así por el bien del país, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en otros países, que sí o sí siempre, cuando unión civil fue aprobado, luego se buscó el matrimonio y luego se buscó la adopción por parte de padres del mismo sexo. Recordemos que esta agenda progresista, totalitaria, globalista, es como un cáncer que no va a dejar de avanzar. No es que va a detenerse y decir, bueno, logré mi cometido, ahora me retiro y vuelvo a trabajar en otro aspecto. No. Toda esa gente que vive de la revolución, toda esa gente que vive de estas ONGs que dicen ser no políticas, pero son más políticas que los políticos, van a continuar, van a buscar un nuevo propósito, van a buscar un nuevo horizonte, un nuevo norte, un nuevo objetivo para poder validar su propia existencia.
Y lo que sigue será incluso peor. Así es, siempre va a ir a peor. ¿Por qué? Porque recordemos que en los países donde se ha aprobado la unión civil, aunque sea solo a nivel patrimonial, entre comillas, se ha terminado por el matrimonio homosexual con todas sus letras y además la adopción de niños. Esto ya ocurre en otros países. En nuestro país sería como poner el pie. Exacto. Empezar, y ya no hay vuelta atrás. Miremos lo que está pasando con la modificación del Código Penal en su artículo 323, el delito de discriminación, que ahora incluye la orientación sexual e identidad de género, que no son categorías que nuestra Constitución contempla. Exactamente, ya se puso el pie. Y ahora, ¿qué están queriendo hacer? Modificarla para poner muchas más agravantes. Es decir, si tú permites esto, olvídate, van a venir después por algo más grave. Exacto, ¿no? Volviendo rápidamente al proyecto de ley o al dictamen que se va a debatir el viernes en la Comisión de Justicia, perdón. Este proyecto que busca modificar para que haya el agravante de odio. En la práctica, nuevamente mencionaba, suena bonito porque oye, queremos evitar el odio entre las personas, queremos que todos vivamos en armonía y en paz. Pero en la práctica eso no es así, porque en la práctica dos personas siempre van a tener diferencias porque todos somos desiguales. Tenemos diferencias, hemos nacido en diferentes momentos, diferentes lugares, diferentes familias, hemos nacido con una configuración cerebral distinta. Entonces es natural que busquemos o encontremos diferencias. Eso no convierte a uno en odiador del otro, sino nos convierte justamente en esos seres únicos, y esa diferencia debe ser respetada. Pero acá lo que quieren hacer es homogeneizar a toda la población en medida de lo posible para que solamente haya un pensamiento único que sea considerado la verdad, y todo lo demás, por más que sea cierto, debe ser considerado como discurso de odio. Así es, todo lo demás que no se adhiera al pensamiento único, como tú lo has descrito bien, sería penalizado, correría el riesgo de estar pues uno bajo la ley Mordaza. Exacto. La ley Mordaza inició con la modificación del 323 allá por el año 2017 con PPK como presidente, cuando pidió facultades al Congreso para legislar, y mintió porque dijo voy a hablar sobre la seguridad ciudadana, voy a modificar en ese aspecto, y terminó modificando el artículo 323 considerando categorías que, como bien decíamos, no están en la Constitución ni en la biología: la identidad de género y la orientación sexual. En ejemplos prácticos, para que la gente que nos está escuchando pueda medir un poquito, incluso hasta el punto de ridiculez al que podría llegarse si es que el odio fuera un agravante en el Código Penal. Si yo dijera que un hombre no puede quedar embarazado, podría ser considerado discurso de odio si es que aparece un grupo de individuos que se autoperciben como víctimas de la sociedad y que se han visto ofuscados por mi comentario. Por más que la biología me ampara, por más que la genética me ampara, por más que la medicina, la obstetricia me ampara, un discurso tan sencillo, lo que hace 10 años era un axioma irrefutable, hoy día podría ser la causa de mi presionamiento. Así es, correctamente. Mira, no solamente podemos ver en frases como las que has dicho, sino, discúlpeme por la expresión, pero si uno dice los niños tienen pene y las mujeres tienen vagina, esto, aunque es biológicamente correcto, va a ser penalizado. Porque ¿por qué me impones la dictadura de la biología? Exacto. Entonces vamos a penalizar y vamos a, digamos, perseguir a la gente que piensa distinto y que además la ciencia le da la razón, más allá de si es una persona cristiana o no. La biología, la ciencia le está dando la razón, y sin embargo los que dicen la verdad van a ser perseguidos, y por eso hay ese dicho que hoy en día es un acto de valentía decir la verdad. Exactamente, es un acto de valentía decir la verdad, y es un acto de cobardía quedarse callado. Porque estamos ahora, a mi parecer, en una guerra moral entre el bien y el mal, y hay un grupo de personas, quienes son nuestros enemigos, y hay un grupo de personas que es tal vez el bolsón más grande de la población, que no quiere el conflicto, evita el conflicto, evita la confrontación y termina quedándose callado, pero el silencio termina siendo cómplice de quienes están del lado equivocado de la moral. Así es, por ejemplo, los padres de familia, muchos están atareados, no tienen tiempo de revisar, digamos, los recursos que tienen los niños en la escuela, los libros, y se está colando esta ideología. Tú hiciste un reportaje hace algunos meses de cómo estaba en un colegio X, ¿no? El colegio Roosevelt, y luego también ha pasado en un colegio
público de San Miguel, donde se les ha enseñado XX podría referirse a una mujer y XY podría referirse a un hombre, o sea, claro, dejando a la libertad al niño como una hoja en blanco. A un niño que en su etapa más vulnerable, más susceptible, más impresionable, termina recibiendo estos estímulos, este tipo de discursos que son perjudiciales para su crecimiento hormonal, psicológico, social, todo. Es verdaderamente terrible. Brevemente, que no se pare la doctora, que no se pare, porque vamos a conversar por teléfono con el doctor Luis Miguel Caya, ex consejero regional de Moquegua. Vamos a hacer un movimiento de 180 grados para hablar acerca de Martín Vizcarra, quien también es tendencia, pero seguramente luego la doctora podrá darnos también algunos comentarios sobre el tema. Estamos conectados, como mencionaba, con el doctor Luis Miguel Caya. Luis Miguel, buenos días. Buenos días, Pancho, buenos días a la amable audiencia de Radio Betel. Muchas gracias por la conexión. Bueno, el día de ayer hemos podido escuchar algunas declaraciones de testigos quienes confirman la teoría fiscal de que el expresidente Martín Vizcarra, cuando fue gobernador regional de Moquegua, recibió millones de soles para poder darle la buena pro o para darle información sensible a las empresas Obrainsa e ICSA y que se hicieran con los proyectos de Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Sin embargo, Martín Vizcarra niega todo. ¿A quién debemos creer acá? El día de ayer, estimado Pancho, José Manuel Hernández, amigo íntimo, amigo cercano, compinche y también socio de Vizcarra en algún momento, ha delatado los delitos que habrían cometido juntos, principalmente en el caso del Hospital Regional de Moquegua, donde ha narrado ha narrado cuándo, donde ha narrado cómo se entregó la coima al señor Vizcarra. Y creo de que todos los peruanos el día de ayer hemos sido testigos de la verdadera cara de Martín Vizcarra Cornejo. No es ese sonriente que sale en las redes sociales, sino es pues un verdadero delincuente de saco y corbata que requirió 1.300.000 nuevos soles al consorcio hospitalario Moquegua, integrado por las empresas ICSA e INCOT, para que se le dé la buena pro del Hospital Regional de Moquegua. Y el señor Hernández, el día de ayer, ha señalado perfectamente que fue el señor Martín Vizcarra Cornejo quien le requirió que haga el contacto con estos empresarios, y evidentemente el señor José Manuel Hernández lo que hizo fue simplemente cumplir el deseo y el anhelo de Martín Vizcarra Cornejo, y el día de ayer creo que todos ya hemos podido escuchar estas declaraciones, Pancho. Tú decías algo interesante, ¿no? Que es que se cae la careta, porque el señor Martín Vizcarra ha tenido, o él mismo construyó esta marca de ser el paladín anticorrupción, pero finalmente vemos cómo se revela el verdadero rostro de este señor y termina siendo aquello por lo que juró luchar. Él dijo y siempre menciona de que él destruyó el Club de la Construcción, de que él se enfrentó al Club de la Construcción. Pues ahora tenemos y sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones de Martín Vizcarra: destruir este Club de la Construcción al cual a él nunca lo dejaron ingresar, porque recuerda que él es empresario, tiene su empresa C&M Vizcarra, que es una empresa constructora también, sí, donde a él nunca lo dejaron ingresar a este Club de la Construcción. Entonces lo que él hace es destruye este club y funda su propio club, ¿correcto? Y creo de que el día de ayer ya nos hemos dado cuenta, los millones de peruanos, aquellos que todavía tenían duda de repente de la honestidad, de la transparencia del señor Vizcarra, el día de ayer han quedado totalmente sepultadas esas esperanzas, y vemos que Martín Vizcarra pues es uno de los expresidentes que deberán de ir a la cárcel seguramente en el primer trimestre del año 2025. ¿Cuál es la opinión que tiene Moquegua, los moqueguanos actualmente acerca de Martín Vizcarra? Miren, Moquegua es una región que ha sufrido mucho la corrupción de la época de Vizcarra entre el 2011 y el 2014. No te olvides, Pancho, que uno de los proyectos por los cuales está siendo procesado Martín Vizcarra es el proyecto Lomas de Hilo. Se han invertido
más de 540 millones hasta el momento en este proyecto, y en este proyecto de irrigación, que debería de estar irrigando, que en estos momentos debería de estar produciendo, cosechando 1.500 hectáreas en las lomas de la provincia de Hilo, hasta el momento ni siquiera 1 metro cuadrado se está cosechando o se está teniendo producción agrícola como debería de tenerlo, a pesar, te vuelvo a reiterar, de los 540 millones de soles que se han invertido desde el año 2013 hasta la fecha. Y creo de que lo que nos deja esta verdadera cara de Martín Vizcarra Cornejo es que no se vuelva a repetir esta situación, pero sobre todo esperar que por lo menos se haga justicia para el pueblo de la región Moquegua, y que el señor Martín Vizcarra Cornejo pueda pagar en la cárcel estos delitos que ha cometido en contra del pueblo de la región Moquegua. Muy bien, el tiempo dirá si es que la justicia le llega al expresidente Martín Vizcarra. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Caya, ex consejero regional de Moquegua, por la conexión telefónica. Un abrazo, José Luis Miguel. Muchas gracias. Disculpe. No te preocupes. Ya en otra oportunidad conversaremos de manera presencial. Muy bien. Conversamos con la doctora Isabel Soto, abogada con especialización en Derecho Parlamentario y Gestión Pública. Martín Vizcarra, se cayó la careta este señor. Así es, no solamente en el tema de la corrupción, sino que quiero recordar justamente ahora que hemos estado hablando de la vida y la familia, que Martín Vizcarra derogó la ley de fortalecimiento de la familia con el decreto legislativo 1408, que incluye dentro de lo que es el fortalecimiento de la familia el enfoque de género. Algo tan antifamilia como el enfoque de género, él lo pone en las políticas públicas de fortalecimiento de la familia, derogando la ley anterior que tenía cosas muy buenas como la escuela para padres y que por supuesto no incluía este pernicioso enfoque, que se salta la Constitución. También decir del señor Vizcarra que él es el autor de la Política Nacional de Igualdad de Género que se aprobó en abril de 2019. O sea, él es uno de los pioneros realmente de que por eso los caviares lo quieren tanto, pues, ¿no? Exacto. Ni bien ingresó, digamos, en reemplazo en la sucesión constitucional, luego de la renuncia de PPK, empezó con estimados, estimadas. Sí. Ya se notaba en su discurso para qué lado estaba él dirigiéndose, ¿no? Cuando a favor dice, de las hola ONGs. A todos y todas y todos, hay que tener cierta suspicacia. Que por cierto, quiero decirte que en el año 2017 asistí a una conferencia del Tribunal Constitucional en donde una de las disertadoras fue la actual presidente del Poder Judicial, la señora Janet Tello Gilardi, y entró diciendo, buenas tardes a todas, todos y todes. ¡A su madre! Yo no pude evitar la carcajada y así como yo, otras personas de la audiencia también. Como debe ser, esa es la reacción normal cuando alguien tergiversa el castellano. Es absurdo. Y ella lo que dijo fue, bueno, vámonos acostumbrando, porque así es como en los futuros años vamos a hablar. Y curiosamente, luego de Elvia Barrios, es ella, y ambas son miembros, no sé si hasta ahora, pero en 2017, de la ONG Justen, que ideologiza al Poder Judicial y a la Fiscalía. De acuerdo. Bien, para cerrar vamos a leer algunos comentarios, porque al comienzo del programa levanté la pregunta si es que el público estaba a favor o en contra de la pena de muerte para los violadores de menores de edad. Dice Rosa Efio Velázquez, buenos días, don Pancho, sí estoy de acuerdo con la pena de muerte para estos casos extremos, pero tendríamos que salir de la Corte de los Derechos Humanos, porque la presidenta habla, pero no está proponiendo el salirnos de esta Corte. Nicolás dice, buenos días, don Pancho, ya me gusta que me digan don Pancho. Para esto, primero tendríamos que salirnos de la Corte de Derechos Humanos, lo mismo, ¿no? Gabriela Ancajima desde Piura dice, hola, buenos días, con respecto a la condena de muerte, bueno, sí estaría de acuerdo, pero han habido casos de adolescentes que han violado a niños más pequeños, hay que ver cómo se aplica ahí. Roberto Suárez de Rivera dice, la pena de muerte no es posible. Es lo que dicen algunos de los internautas, algunos de los radioescuchas que nos siguen acá en Radio Betel 100.1. Tenemos un audio brevísimo, vamos a escucharlo, de uno de nuestros radioescuchas. Buenos días, don Pancho de Tendencia. Yo también estoy de acuerdo que, como dice la señora, que haya una pena de muerte para aquellos que violan a los menores. ¿Por qué digo esto? Porque realmente para el
pena de cárcel ya no tienen ni miedo, ni cosquillitas le hace a ellos. Se andan ahí campantes, riéndose, escapándose para acá, para allá. Escuchábamos un breve audio de uno de nuestros radioescuchas a favor de la pena de muerte para violadores. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.